Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estudiando nuestro curso bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y hoy, en el capítulo 7, el versículo 43. En el versículo 43 nos dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió llevar a cabo su plan y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y alcanzaran tierra. Bueno, recordemos que aquí en esta embarcación tenemos a un centurión que se llamaba Julio. En el versículo 1, cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta, llamado Julio. Ahí está. Entonces este Julio, cuando se da cuenta que esto le quieren matar a los presos, los soldados están preocupados, y pota. Sin embargo, él actúa, ¿verdad? Él actúa y dice, no, esto no se puede hacer. Ñande, ñangarecoa, ñande preso cuero, lo que sea. Y les da orden. Pero el centurión, que queriendo salvar a Pablo, les impidió llevar a cabo su plan. En el versículo anterior, es decir, el versículo 42, ñande, ya eva la plan humano, el plan de la ley romana. Ante estas situaciones tenemos que actuar fríamente, de calcular esta itereía, etcétera, etcétera. Pero en fin, aquí en el versículo 43, este centurión, Julio, sin embargo, actúa, impide. Menos mal que tenía todavía autoridad dentro de ese caos del naufragio que está sucediendo. Ñetillo soy, y el viento, las olas, se está rompiendo las naves. Ellos de cierta manera, fríamente, deliberadamente, están calculando lo que puede pasar con ellos, los soldados, si se les escapa. Entonces, tras este intento de los soldados de matar a los prisioneros, porque nos encontramos en esta situación, ahora este versículo que tenemos, el versículo 43, muestra la intervención providencial de Dios, pero por intercesión, ¿verdad? O sea, a través de Julio. Julio, que es este soldado de la cohorte del centurión romano que custodiaba a Pablo. Ahora, la estructura social, porque ya hemos dicho varias veces, romana, cómo ellos pensaban la estructura social romana, ¿qué es lo que pensaba? Y justamente ellos otorgaban al centurión ese gran poder de decisión. Aquí hay un gran poder de decisión. Su actitud aquí rompe, ¿verdad? Rompe todo protocolo militar, o sea que él va mucho más allá. Hasta yo pensaría un poquitito
en todo este tiempo de navegación en que ellos estaban yendo y viniendo de aquí para allá, yo pienso que Pablo también algo habrá hecho con este centurión. Porque Pablo, ay de mí si no evangelizara, a pesar de la tormenta, seguramente que él seguía ahí, y ahí con mayor razón. Vamos a invocar a nuestro Dios, vamos a pedir el milagro, vamos a pedir, vaya a saber, o convertir para su escuela, ¿verdad? Entonces, le otorgaba ciertamente al centurión un gran poder de decisión. Y aquí Julio rompe con todo protocolo romano, es decir, ese protocolo militar, y revela entonces una estima, porque aquí dice que por amor a Pablo en realidad, ¿verdad? Queriendo salvar a Pablo. Él le quiere salvar a Pablo. Entonces es un gesto maravilloso, un protocolo que él, siendo militar, rompe, y además dentro del Imperio Romano. Entonces esto nos está revelando y nos está mostrando una estima personal hacia Pablo, pero que también nosotros ya habíamos visto en ese versículo 23 de este mismo, versículo 3 de este mismo capítulo 27, cuando dice que al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató humanamente a Pablo, decía en el versículo 3, permitiéndole ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. O sea que ya, o permitimos oír, o sea que tiene un gran aprecio posiblemente, o Pablo ya le estaba convirtiendo, ya le estaba hablando sobre Jesucristo, ya le estaba hablando de este plan de salvación. Entonces, queridos amigos, este gesto para nosotros es un gesto maravilloso. Este es un gesto clave. Moña de ella Yehuda Pecha lleva, ¿verdad? Que te trate también un oficial romano que arriesga incluso su propia carrera, salvándole a un preso de esta manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande,
imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Soy un hijo del rey, tu dedo te falta, él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, tu dedo te falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, socorro de truza. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo noviza. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero.
del rey. Tu dedo me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey. Tu dedo me falta. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 27, hoy el versículo 43, ¿verdad? Pero el centurión dice, queriendo salvar a Pablo, lo impidió y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero y se adelantaran a tierra. O sea que aquí este centurión rompe todo protocolo, demuestra un amor grande hacia Pablo y entonces aquí lo que él está haciendo con este gesto clave, él incluso está arriesgando su propia carrera militar. Queridos amigos, es tan interesante. Pero es para preservar también la vida de un prisionero por quien había empezado a desarrollar una profunda confianza hacia Pablo. Pero quiere decir que por Pablo es capaz también de dar esa posibilidad y esa libertad incluso a todos los demás, por salvar la vida de un preso. También podría haber dicho, bueno,
Peyuca veiteta seco, pero pea bebé ya te se vivo. Pea bebé da bebo como es. Pea da bebo como es, por Pablo, ¿verdad? No, mía, peyuca veiteta. Sin embargo, él prefiere, tiene una gran confianza en Pablo, y por eso yo digo, estoy calculando, ¿verdad? Porque ya un cierto tiempo que están juntos, y como Pablo, sabemos muy bien, no pierde tiempo, ay de mí si no evangelizara, Cato tengo ave entonces a esa caído de guarajina, o monbe uyo de guara, o que niña lleva, o de guarajina para hacer todo lo que está haciendo él aquí. Entonces, por eso vamos a mirar un poco aquí este versículo tan interesante, el versículo, ¿verdad? 44 que nos pone, 43, ¿verdad? Que nos pone a nosotros en esta situación, en que él tiene que tomar la decisión. El centurión, queriendo salvar a Pablo, lo impidió y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero y se adelantaran a tierra. Esto también nos está indicando y nos está diciendo que posiblemente ¿en qué sentido? En el sentido de que por ahí había algunos de los presos. Mirá que son 276 que están en la embarcación. Acá te tengo y mantener algunos la inyectaya lleva. ¿Qué hacemos? Entonces por eso dice a los que pudieran nadar. Pero ahí ponao inde. De irio y bueno, peñemos bogues a taques hasta pejoque y salgan allá adelante en sea tierra firme. De irio y sino que directamente dice aquellos que pudieran nadar. Ñamoñe punuta ya es chata, entonces eva ya potagina ve que tu veña de solucionara con ambas ecoa. Esto, queridos amigos, a nosotros nos está ayudando bastante para poder entender. Esto nos ayuda a nosotros a mirar, a entender, a saber cuál es, ¿verdad?, la idea esencial de lo que este Julio está queriendo proponer también. Porque hasta ahora nosotros no hemos escuchado nada de que Pablo le haya evangelizado o de que Pablo le haya dicho algo, ¿verdad? Pero por la gran estima, por esa gran confianza que estaba teniendo Julio ya hacia Pablo, y como hemos visto también en el versículo 3, te demuestra que ya desde un inicio, ¿verdad?, hay una relación positiva entonces de Pablo para con Julio. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató humanamente a Pablo, permitiéndole ir a ver a sus amigos y a ser atendido por ellos. Entonces les da una hermosa posibilidad. Le está diciendo, bueno, te regalo esta posibilidad para que vos salgas, te vayas, te sientas aquí entonces bien y puedas sobre todo, bueno, hacer lo que tengas que hacer con tus amigos. Al final de cuentas, ¿verdad? Porque eso es lo que está necesitando Pablo también, imagínense, y tantos otros presos que están en ese momento, nadie que los cuide, a pesar de que podemos pensar y podemos entender que aquí le está acompañando Lucas a Pablo y también le está acompañando, decíamos en el versículo 2, que se llama Aristarco. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubre
descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios te eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Necesito más que ayer,
más que hoy, más que mañana, te necesito, más que ayer, más que hoy, más que mañana, te necesito, más que el aire que respiro, te necesito, más que el agua en el desierto, te necesito, más que el fuego en el frío, te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
2 minutos para Dios. La alegría de servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Todo en la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve la tierra. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, realízalo tú. Donde haya un favor que se pueda hacer, hazlo tú. Donde se pueda brindar una sonrisa de bondad, bríndala tú. No caigas en el error de creer que solo se ganan méritos con trabajos grandes. Hay pequeños servicios que son muy provechosos. Señalar una dirección, reemplazar a quien se tiene que ausentar, visitar a quien está de luto, felicitar al que está alegre, saludar con cariño y saber dar una respuesta amable. Es mejor y produce más alegría el dar que el recibir. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 43. Nosotros, dentro del contexto histórico, decíamos que este versículo es parte del clímax esencial y fundamental, que ya comenzamos con el versículo 42, incluso 41. Ñetín Yosó, decíamos, y ahí comienza las dificultades, la proa, la popa, se rompe el barco. Los soldados ahí en el 42 quieren matar, dice, a los presos. Y es aquí donde aparece el 43, dentro del clima, ¿verdad? Los soldados romanos que planeaban matar a los prisioneros para evitar que se escaparan, como era costumbre, para no cargar con la pena de muerte en caso de fuga, ¿verdad? Porque si no ellos iban... Pena de muerte para ellos, para los soldados, es decir, para los guardias cárceles. Sin embargo, aquí aparece el accionar, vamos a decirle así, el accionar de Dios a través de Julio, porque él, que ya había mostrado mucha estima y mucho respeto hacia Pablo, entonces interviene para salvarlo. Ahora, este acto no solo es un acto de humanidad, pero vamos a mirarlo un poco de ese aspecto. Un romano, un judío, lo está llevando preso, él no se inmiscuye, porque como soldado no tendría que inmiscuirse en la situación, el por qué le está llevando, porque él está cumpliendo una misión, una función, y como soldado espartano, por decir así, tiene que llevarlo a su lugar, y nada más que eso, ¿verdad? Sin embargo, aquí se encuentra con esta situación bastante complicada también. Bueno, pero en fin. Él está haciendo. No es solamente entonces un acto de humanidad, sino también un acto y una acción guiada providencialmente, porque nosotros estamos con un libro religioso, recordemos eso, Hechos de los Apóstoles, y entonces nos está mostrando que aquí es Dios el que dirige la historia. Pablo había ya recibido de parte de Dios la promesa de que todos sobrevivirían,
Nosotros en el capítulo 27, versículo 24, justamente ya habíamos leído eso, de que todos iban a sobrevivir. Y me dijo, no temas, Pablo, pues tú debes comparecer ante el César. Mira que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Es interesante. En el versículo 24, eso habíamos estudiado y habíamos leído ya, ¿verdad? Y entonces hay una tensión, ¿verdad? Aquí. La tensión entre la voluntad del hombre, tenemos que matarlo, estos son los presos, y por otra parte la dirección divina, lo que Dios hace, cómo Dios actúa. Donde la autoridad humana, la autoridad civil, entonces, simplemente termina siempre, queridos hermanos, sirviendo para que se realice el plan de salvación de Dios. Nosotros decimos también una frase muy interesante, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Ñande, entonces, quiero yucata, que yapotapea, que amondatapea, que amondatamo, y bueno, a pesar de todo, nosotros solemos decir, Iyuco Paraguay, Bouma y con la hojasa, con Paraguay, lleva omonda, pero así, pero de forma, al año de pueblo, Iyuco Paraguay decimos nosotros, ¿verdad? Eso es Dios que escribe derecho, porque otra vez, oye, poria juberecó de su pueblo. Oye, poria juberecó. Y entonces hace que surjan de otra manera. Por ejemplo, para comprar remedio. Yo guay de cuenta y puila remedio, oye, upa la plata, de cuay mo bajo, de cuay más beba lo oye paga, pagua, Y entonces, esas son las injusticias. Esas son, entonces, las curvas nuestras de nuestros pecados, de nuestra falta de respeto al hombre, a la humanidad, al hermano. Pero dentro de eso Dios escribe derecho. Hace surgir gente solidaria, hace surgir una capillita que organiza una hamburgueseada, hace una rifa, a ver cómo le podemos ayudar a este hermano que está postrado, hace que esa ancianita, ahora me dijeron que le sacaron a mucha gente, le fueron sacando, por ejemplo, su cuestión esto de la vejez, ¿verdad? O no es. Primero te dan, pero ahora, peacu estilo contratado, ¿entendiste? Vos sos contratado nomás, no sos nombrado, ¿entendiste? Sos contratado. Y entonces es un contrato nomás contigo. Entonces, y que tú un tema de ese porque ya de ese vive, otro me hablan de sueldo. Entonces son las injusticias, queridos hermanos. Y eso es lo que decimos. Al final, esa autoridad civil, esa maldad humana, los renglones torcidos, solamente en la providencia y en el amor de Dios, que se manifiesta de otra manera. Pero ojalá que los dos pudiésemos hacer bien, no renglones torcidos, sino que escribir derecho. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Es la primera conversación entre Vladimir Putin y León XIV. El presidente ruso llamó al Papa para tratar la situación en Ucrania y la paz. El diálogo entre el pontífice y el mandatario tuvo lugar 2 días después de que finalizase en Estambul la segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Dicho encuentro en Turquía acabó el 2 de junio sin un acuerdo de alto el fuego, pero sí con un nuevo pacto para volver a intercambiar prisioneros. De hecho, a finales de mayo se produjo la mayor operación de este estilo desde el comienzo de la invasión. En esta ocasión fueron un total de 780, una acción fruto de la primera ronda de diálogo en la ciudad turca. Según Zelensky, en esta nueva ronda serán 1000 prisioneros de cada bando. La prioridad está en los soldados heridos de gravedad y los jóvenes de 18 a 25 años.
Todo esto parece ser que fue parte de la llamada entre el pontífice y el mandatario ruso. Desde la oficina del Kremlin, lo que confirmaron es que Putin informó al Papa sobre los acuerdos específicos para el intercambio de prisioneros. También señalaron que el líder ruso hizo hincapié en que se están tomando todas las medidas posibles para que los niños se reúnan con sus familias. En cuanto al Vaticano, León XIV hizo un llamamiento a Rusia para que haga un gesto en favor de la paz. Además, le subrayó a Putin la importancia del diálogo para buscar una solución al conflicto. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En el primer siglo, un rabí israelita inició un movimiento que, como él mismo dijo, cumplía la Torá y los profetas, que eran sus escrituras antiguas. Jesús de Nazaret anunció este movimiento entre los débiles, los enfermos, los pobres y los que tenían hambre de un mundo justo y recto. Él hizo un llamado radical a ser pacificadores y generosos y llamó a este movimiento la llegada del reino de los cielos. Y recuérdame, ¿qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos? Pues en la Biblia, los cielos son la imagen máxima del reinado de Dios, donde moran la vida y la justicia. Así que la llegada del cielo a la tierra significa que la bondad de Dios está venciendo a la muerte y la violencia en la tierra. De hecho, la historia bíblica inicia con este tipo de lugar donde el cielo se junta con la tierra. Ah, claro, el jardín del Edén. Sí, caminando con Dios en el jardín, sustentados por su amor, construyendo un hogar juntos. Este es el camino de la vida. Pero había una puerta y un camino que salían del jardín y que te llevaban lejos de la vida de Dios. ¿Y por qué alguien elegiría ese camino? Bueno, en el jardín apareció una criatura engañosa que dijo a los humanos que Dios no era confiable y que también podían encontrar la buena vida tomando atajos. Pero ese camino lleva a la violencia y a la muerte. Exacto. Así que la Torá y los profetas cuentan la historia de cómo Dios escogió una familia, Israel, y les dio su Torá, su instrucción acerca de cómo podían regresar a la presencia de Dios, de cómo podían construir hogares y comunidades donde Dios morara entre ellos, y de cómo podían demostrar al resto del mundo el camino de regreso a la vida de Dios. Pero aún con la instrucción de Dios, Israel fue engañado nuevamente y tomaron otro camino. Sí. Fueron engañados por sus propios profetas y líderes que decían hablar en nombre de Dios. El profeta Ezequiel los llamó lobos, personas que no solo toman el camino equivocado, sino que hacen que otros los sigan hacia el error. Ok, pero Jesús afirmaba que el reino de Dios estaba llegando con él. Exacto. Jesús está creando un nuevo grupo de israelitas que irán por el camino correcto. Ellos van a rechazar a los engañadores y van a construir algo que va a perdurar si aceptan este llamado. Así que, en esta última sección del Sermón del Monte, Jesús presenta una elección. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la ruina. Y muchos son los que entran por él. Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Jesús quiere dejarlo claro. El camino a la vida no es sencillo. Por momentos puede sentirse asfixiante y puede que enfrentes luchas y dificultades. Pero en realidad es el camino de la verdadera libertad. Entonces, ¿habrá personas que tratarán de alejarte del camino de la vida? Sí, Jesús continúa diciendo: cuídense de profetas ilegítimos, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Ok, pero si están disfrazados como ovejas, ¿cómo sabremos que son lobos? Jesús dice que prestemos atención a cómo viven, si sus decisiones producen vida y bienestar para ellos y para los demás, o no. Por sus frutos los reconocerán. El fruto quiere decir el resultado de las decisiones de la vida de una persona, su forma de vida. Exacto. Si eres el tipo de persona cuyas acciones producen fruto de muerte, no durarás en la nueva realidad de Dios. Ok, pero la vida es mucho más compleja. Yo podría producir suficiente fruto como para engañar a los demás, hasta para engañarme a mí mismo. Tal vez, solo por un tiempo. Pero no vas a engañar a Dios. Mira lo que dice Jesús. Muchos me dirán en aquel día:
Maestro, maestro, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos prodigios en tu nombre? Y yo entonces les declararé, nunca los conocí. Así que alguien podría imitar las acciones de Jesús y nunca ser conocido por él. Pues recuerda, Jesús advirtió acerca de hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Si nuestras motivaciones están desconectadas de nuestras acciones, nos perdemos la conexión íntima y vivificante con Jesús que Él nos ofrece. ¿Una conexión con Jesús mismo? Jesús no solo presenta una elección sobre nuestra conducta. La elección es sobre cómo le responderemos. ¿Dejaremos que transforme nuestros caminos para que estén cada vez más alineados con los caminos de Dios? O, como también nos dice, ¿dónde vamos a construir nuestra casa? ¿Sobre la arena? ¿O sobre la roca? Qué imagen tan memorable y tan aleatoria. En verdad no. En las escrituras hebreas, la casa de Dios es una frase común que describe el templo de Dios sobre una montaña rocosa de Jerusalén. Es una imagen de cómo los seguidores de Dios pueden edificar una comunidad donde la presencia celestial de Dios puede residir aquí en la tierra como en el jardín del Edén. Así que, todo el que oiga mis palabras y las haga, será como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vinieron los ríos y sopló el viento sobre la casa, pero no cayó, porque su fundamento estaba sobre una roca. Y todo el que oiga mis palabras y no las haga, será como aquel necio que construyó sobre la arena. Y vino la lluvia y los ríos, sopló el viento, y cayeron sobre esa casa. Y la casa cayó, grande fue su caída. Así que construye lugares donde Dios pueda morar y donde el Edén pueda brotar y vivir, porque, al final de cuentas, solo esos lugares perdurarán. Sí, y así como dijo Jesús al inicio del sermón, una ciudad sobre la colina no puede quedar escondida. Así que deja que brille la luz para que todos vean. Jesús está describiendo una nueva humanidad que vive unida por la sabiduría y el amor de Dios, creando comunidades de paz y justicia en medio de la violencia y la muerte que nos rodea por todos lados. En todas las enseñanzas del Sermón del Monte, Jesús nos ha dado una visión audaz de cómo puede verse todo esto en acción. Y por el resto de su propia vida, Jesús puso en práctica esa visión y ofreció a sus seguidores la elección de hacer lo mismo. Y ahora, esa elección es nuestra. Proyecto Biblia es un estudio de animación sin fines de lucro, financiado colectivamente por aquellos que nos apoyan con generosidad. Gracias. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 27, el capítulo 27, el versículo 42, que dice que los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan nadando. Y esa palabra, nadando, ecolimbesas, decíamos en griego, ecolimbesas, escaparse nadando. Aquí no se refiere y no representa simplemente a un nadar, escaparse, huir, sino que significa ese deseo de libertad en medio del naufragio. Deseo de libertad en medio del naufragio.
esto es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Y nosotros miramos siempre, porque es un libro sagrado, es un libro religioso, desde el sentido espiritual, queridos amigos, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que hay cadenas que no se rompen con llaves, sino que hay cadenas a las que nosotros estamos sujetos, cadenas que solamente podemos romper con fe, con valentía, ¿entiendes? Mira, la verdadera cadena muchas veces ñan de yocoa, ñan de yopuajin. Y por eso estas cadenas que no se rompen con llaves, nosotros podemos romper solamente con fe y valentía. Y por eso, queridos amigos, desde el sentido espiritual, desde el sentido teologal, siempre este versículo, los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan nadando. Es un poco el plan humano. Estos son los planes humanos que pueden ser, queridos amigos, letales como nosotros pensamos. Para deshacernos. Pero recordemos que con respecto a la vida, Dios es el que tiene la última palabra. Es lo que pasó entre nosotros en estos días, ¿verdad? Lastimosamente con estos adolescentes, ¿verdad? Con estos adolescentes. Es una pena y es un dolor, ¿verdad? Para mí es un dolor muy grande, porque quiere decir que estamos enfermos. Nuestros adolescentes miren ante esta situación dolorosa, difícil, ¿verdad? ¿Cómo termina, verdad? Seguramente que, entre comillas, ¿verdad?, queriendo solucionar, ¿verdad? Como siempre, queriendo solucionar, pero sin esa confianza. Si no tenemos la confianza, miren, queridos amigos, lo que sucede. Cuando no hay confianza, a pesar de que había confianza, veo con sus amiguitas, etcétera, etcétera, con otros, y los otros entre ellos, que comentan y que dicen algunas expresiones demasiado fuertes, demasiado grandes, ¿verdad? Que nosotros, cierto, con una mentalidad de adultos estamos juzgando, pero uno escuchando también el lenguaje de estos jóvenes, muchas veces entre chistes y de veras te dicen, pero claro, cuando vos mirás ahí, te deja patitieso, ¿verdad?, todo lo que está escrito. Pero muchas veces así se tratan los jóvenes, así se tratan. El único, hay este joven o esta chica, etcétera, etcétera. No. Esto, queridos amigos, es el pan nuestro de cada día y nada sea está ya en la juventud. Algunas veces ni los padres no saben, algunas veces ni los educadores no saben, porque vivimos también nosotros muchas veces en una botella de vidrio, estamos adentro, anda ya eva, no, bueno, aquí también eso es lo que sucede, que muchas veces tenemos planes humanos, pero que estos planes humanos también pueden ser absolutamente letales, que llevan a la muerte, y es lo que sucedió con estos jóvenes, ¿verdad? Algunas veces el mundo eso es lo que quiere hacer, borrarte del mapa si te consideras débil. Y es lo que pasó, ¿verdad? Te quiero borrar del mapa. También, queridos amigos, en el momento de mayor caos, en este momento, ¿verdad?, en que ñañetilloso estamos ahí con la fuerza del agua, etcétera, podemos tomar decisiones injustas, a pesar que de una manera fría, de una manera en que nos mostramos el lev, el corazón, decíamos. Aquí, según la ley, esto para que no se escapen, porque yo voy a pagar con mi propia vida, entonces vamos a matarlo. O sea que ellos no están ni diciendo, tenemos que salvarnos, cómo hacer para salvarnos, cómo vamos a ayudarnos como comunidad. Y, por último, queridos amigos, a pesar de que nosotros estamos en una situación así tan difícil, Dios igual está presente. Y eso es lo que tenemos que descubrir, queridos amigos. Porque esta es la única manera que abramos los ojos y que después nos convirtamos al Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram
YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.